buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 554. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a estar atentos a lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a dar un tiempo también para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver. Por eso tan importante siempre compartir para que otras personas puedan también hacer parte de este mensaje y puedan también conocer un poco más a Dios, ¿no? Es uno de los propósitos que tenemos en este grupo, conocer a Cristo a través de la Escritura, ¿no? Es como Él lo ha determinado. También queremos a partir de este grupo de oración poder tener mayor comunión con el Señor y eso se logra a través de la oración. Muy importante tener en cuenta, mis hermanos, estamos haciendo un estudio diario de la palabra de Dios, aprovechando que gran parte de las actividades, se han frenado de la iglesia, entonces aprovechamos para seguir con el estudio de la palabra. Hoy vamos a leer Primera de Reyes capítulo 5. Vamos entonces a listar en nuestras Biblias ese capítulo para que lo podamos estudiar. Primera de Reyes capítulo 5. Un saludo especial para el hermano Enrique, para la hermana Flor, que ya la veo por ahí también conectadita. El Señor me los guarde, me los ayude. Vamos entonces a dar unos minutos más para que aquellos que todavía no han llegado lo puedan hacer. Recordemos, el tema de hoy se llama el tiempo de Dios. Para las personas que de pronto les gusta escribir, el tema de hoy se llama el tiempo de Dios. El día de oración de hoy es el día 554 para que usted esté al tanto. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que nos guíe a través de este grupo de oración en el día de hoy. Vamos entonces a orar. Señor amado, gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Padre, de dirigirnos a ti, de reunirnos, Señor, para hacer este pequeño, humilde y sencillo grupo de oración, Señor. Tenemos la intención de conocerte un poco más, Señor, pero sabemos que solo eso es posible a través del estudio de tu palabra, donde se escribió lo que tú piensas, Señor, lo que tú quieres, lo que tú has hecho. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a llegar delante de ti arrepentidos y humillados, entendiendo que no tenemos derecho a estar delante tuyo, pero que por los méritos de tu Hijo Jesús, ahora, Señor, el velo ha sido roto y podemos permanecer en tu reino, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, y ayúdanos a estar conscientes y concentrados de todo lo que tú nos vas a decir. Señor, estas cosas te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iniciamos entonces con la lectura de Primera de Reyes capítulo 5, que dice así. El rey Hirán de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras, permítame un segundo que tengo un león por acá cerca. Tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono, como sucesor tuyo, me construirá el templo en mi honor.
Versículo 6. Ahora pues ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Cuando Hirán oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: Alabado sea el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Hirán envió a Salomón este mensaje: He recibido tu petición. Yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques, y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. Así que Hirán le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba, y Salomón su padre año tras año le entregaba a Hirán como alimento para su corte 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite de oliva. Versículo 12. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hirán y Salomón hicieron un trato y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó 30.000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10.000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Oiga, ¿dónde se verá ese trabajo, no? Un mes trabajando y 2 meses descansando. ¿Qué tal, no? La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Salomón tenía en las montañas 70.000 cargadores y 80.000 canteros. Había además 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Los obreros de Salomón e Hirán, junto con los que habían llegado de Gibal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Bien, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo número 5, ¿no? Es un capítulo corto, pero vamos a darle un poquito de contexto en cuanto a lo que está sucediendo. Pongamos atención para que el Señor nos pueda hablar. Este capítulo es un capítulo en el que podemos notar que Salomón había estado atento a las órdenes de su padre. Y como ya había consolidado el reino, subsanado las divisiones, eliminado a los detractores, renovado las alianzas, pues vivían un periodo de paz, como lo vimos ayer, ¿no? El texto nos lo describe muy claramente. Israel vivía en un gran periodo de paz y por eso Salomón se puso a construirle un templo al Señor durante ese periodo donde no había guerra, no había angustia. Entonces Salomón empieza a construirle el templo al Señor. Para ello echa mano de las amistades que su padre había forjado en el pasado, en este caso de Hirán, de tal manera que consigue madera, piedra y obreros necesarios para dar inicio a esa obra. Es decir, Salomón sacó provecho de las circunstancias, pero para cumplir la voluntad del Señor. Y eso es importante entenderlo. Por eso en el tema de hoy veremos cómo examinar el tiempo de Dios. Recuerde que ese es el tema, ¿no? El título, el tiempo de Dios. Pero vamos a ver cómo podemos examinar o entender el tiempo de Dios. Primero, examine su manera de vivir. O sea, usted quiere saber el tiempo de Dios para su vida, examine su manera de vivir. Dice el versículo 3 al 4. Tú sabes bien que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Fíjense esta belleza que encontramos aquí. Póngame mucha atención. Examine su manera de vivir. Fíjese cómo Salomón aclara que en tiempos de su padre, o sea de David, no se construyó el templo. ¿Por qué? Porque vivían en medio de persecución y guerra.
Pero en cambio Salomón estaba en tiempos de paz y de abundancia. Por tanto, este punto quiere enseñarnos que el mejor momento para servirle al Señor es cuando estamos en medio de la bendición. Es decir, cuando no hay prueba, cuando todo sale a pedir de boca. Infortunadamente, mis hermanos, la mayor parte de las personas, cuando están bien económica, emocionalmente y espiritualmente, aprovechan para viajar, para cumplir sus sueños, pero Salomón se dedicó, en este caso, o le dedicó el mejor tiempo de su vida para construir el templo de Dios. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ahora, no quiero que lleguen a la conclusión que en tiempos de escasez y persecución no podemos ser útiles para Dios, porque no es así. Más bien debemos examinar nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si usted aún no se bautiza, usted es útil asistiendo al culto, viviendo en santidad y conociendo la Biblia. Y si usted ya se bautizó, es porque ya tiene bajo su dominio la carne y el mundo. Es decir, usted ya tiene el Espíritu Santo y entonces usted es una persona espiritual. Por tanto, usted tiene que trabajar para hacer avanzar el reino de Dios. Y yo lo digo porque el texto lo dice. O sea, si usted lee este texto, Salomón dice que no trabajó solo. Dice que lo apoyaron más de 30,000 israelitas. Y me imagino que toda la gente del pueblo también apoyaba de una o de otra forma, porque eran sus esposos los que iban a trabajar en esos lugares para cortar la madera, para picar la piedra y todo lo demás que se hacía, ¿no? Entonces, si usted me dice a mí, yo pertenezco al pueblo de Dios, pues que se note en su manera de vivir. ¿Se da cuenta? Porque a mí me pareció realmente, me pareció muy interesante lo que nos muestra este texto, ¿no? O sea, cómo Salomón en el mejor momento de su vida, y quiero recalcarlo y repetirlo porque ahorita la señora no me dejó, la que estaba hablando por allá para el fondo, pero quiero recalcarlo, el mejor tiempo de la vida de Salomón. Tenía el reino, no tenía guerras, no tenía adversarios, tenían comida, abundancia, todo. Salomón no se echó a dormir. Salomón no se fue de viaje a las Bahamas. No. Salomón dijo, este es el tiempo para hacerle el templo al Señor. Se dedicó a Dios. Y es lo que el texto nos está mostrando a nosotros. ¿Qué hacemos con el mejor tiempo de nuestras vidas? ¿Se lo dedicamos a Dios o lo dedicamos para nuestros propios deseos? Es lo que debemos examinar en nuestra manera de vivir. Segundo, para conocer mejor el tiempo de Dios, examinemos si Dios nos respalda. Para conocer mejor el tiempo de Dios, examinemos si Dios nos respalda. Entonces, versículo 5 al 8 dice, por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor suyo, construirá Él el templo en mi honor. Cuando Hirán oyó este mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar esta gran nación. Entonces Hirán envió a Salomón este mensaje, he recibido tu petición, yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Entonces, era claro que el Señor respaldaba a Salomón, ¿cierto que sí? Porque fíjese que lo que hizo Hirán fue enviarle solamente un regalo, como de saludo. Y entonces Salomón se acordó y dijo, ¡ah! Cierto que este hombre tiene la mejor madera, cierto que tiene los mejores taladores, uy. Entonces escúcheme bien, acá tenemos un principio. Trabaje para el reino de Dios y Él le dará todo lo necesario. Dije para el reino de Dios, no para Ipinto, no para Bavaria. No. Trabaje para el reino de Dios y Él le dará todo lo necesario. En este caso, el rey Hirán, amigo de David, ahora aliado de Salomón, noten que cuando Hirán envió un agasajo para saludar a Salomón, en respuesta Salomón no le dijo, oiga, vamos a echar un picadito de fútbol, vámonos al cine, hagamos un asado. No, más bien Salomón vio la oportunidad de pedirle madera, porque Salomón tenía su mirada puesta en las cosas ¿de dónde? De arriba, del cielo, de lo que Dios le había ordenado. Amigos y hermanos, ¿cuáles son los motivos de sus reuniones? ¿Organizarse de pronto para ver dónde, cuándo y a quién van a predicar el Evangelio? ¿O para realizar un estudio serio de la Biblia?
Me causa risa que la gente diga, los tiempos de Dios son perfectos, cuando no están haciendo nada para Dios. O sea, eso es extraño. Si usted quiere ver el respaldo de Cristo, póngase a trabajar en su reino. Es clarísimo. Y es algo que nos debe chocar. Precisamente la palabra tiene ese propósito. Para que lo veamos mejor en un contexto más actual, digamos, de la iglesia temprana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, encontramos algo que es muy importante. Lo voy a publicar en este momento. Hechos 8:18. Debemos examinar si realmente Dios respalda lo que hacemos o no. Mire lo que pasó acá. Hechos 18:18, Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Al ver Simón, este es Simón el mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Vean entonces por qué es tan importante ver si Dios nos respalda. Ya vimos que Salomón necesitaba madera, piedra y obreros, ¿y qué pasó? El Señor se los proporcionó. Así es, ¿cierto? ¿Lo vimos todos? Bueno, de la misma manera vemos aquí en el libro de los Hechos que los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo para avanzar el reino de Dios, ¿correcto? En efecto, el Señor los respaldó con el Espíritu Santo. Sin embargo, noten que hubo un hombre llamado Simón el Mago que intentó comprar ese respaldo. ¿Y qué pasó? El Señor lo desechó. Entonces, es muy claro que nosotros debemos ver si las cosas que hacemos en nuestra vida realmente las estamos haciendo para Dios y si Dios nos está respaldando. Ahora podemos reconocer el tiempo de Dios al ver nuestra manera de vivir o cuando el Señor nos respalda. Por último, examine si en usted se cumple la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Examine si en usted se cumple la palabra de Dios. O sea, usted quiere decir, oiga, yo estoy en el tiempo del Señor, definitivamente yo estoy bien con el Señor, este es el tiempo de Dios para mi vida. Pues examine si la palabra de Dios se cumple en usted. Mire lo que sucede en los versículos 12 al 14. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. ¿Qué dice el texto? El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Era un hecho en la vida de Salomón la sabiduría. Irán y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 hombres de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes. O sea, iban 10,000 obreros a trabajar durante un mes y luego descansaban 2 meses. ¿Qué tal, no? Ahí lo dice. Les envió al Líbano en relevo los de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano, o sea, trabajando, cortando madera y piedra, y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Entonces, esto que está sucediendo en este capítulo es sencillamente la obediencia de Salomón a lo que su papá le había dicho. A Salomón se le había concedido sabiduría y en efecto hemos visto que en la práctica el hijo de David resolvió cada situación no como si fuera un muchacho inexperto. Él lo dice en uno de los textos anteriores, él dice, cuando él le va a pedir sabiduría al Señor, él le dice, pero si yo soy un muchacho inexperto, yo no sé ni qué hacer con esta gente, Señor, dame sabiduría. Él mismo lo dice, pero luego de que el Señor le da la sabiduría, notamos que no era un muchacho el que actuaba ante las situaciones, parecía más bien un hombre de 1000 años, con toda la experiencia del caso. Y esto solo es posible cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando trabajamos para su reino. Ahora, si miramos nuestra vida y vemos que en efecto cumplimos sus mandatos, podemos entonces decir que vivimos en el tiempo de Dios y por tanto podemos trabajar para su reino. Pero si por el contrario, al examinarnos, nos damos cuenta que vivimos para nuestros deseos y además no vemos el respaldo de Dios, pues es porque no obedecemos su palabra. Es claro entonces que el resultado del examen sería algo así como una necrosis de pecado, lo que se traduciría en una persona que no entiende el tiempo de Dios porque no conoce a Cristo. Y entonces es donde debemos entender que en el caso del Señor, Él nos ha dado la salvación como un regalo. Pero después de recibir el regalo hay un manual que nos enseña cómo vivir para agradar a Cristo. Y ese es el punto. ¿Usted quiere saber si está cumpliendo la palabra de Dios? Revise los evangelios, revise las cartas
de Pablo, revise el libro de los Hechos y ahí usted va a saber. O sea, para que de pronto usted no diga, no, es que Jorge a veces es duro. No, revise los textos y usted se va a dar cuenta, si así como Salomón estaba cumpliendo lo que Dios le dijo para ese tiempo, que era el tiempo de Dios para Salomón, si en este tiempo nosotros estamos cumpliendo lo que Dios quiere para nosotros, eso está reflejado en la Biblia. Ahí nos vamos a dar cuenta. No es lo que nos diga un amigo, un hermano, un pastor, un líder, no. Es lo que nos diga la palabra de Dios. A ver si esa palabra se está cumpliendo en nuestra vida. Vamos a orar al Señor para darle gracias por el grupo de oración en el día de hoy. Una gran bendición. Recuerden seguir compartiendo. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, gracias por este precioso día, Señor. Algunos estamos cansados de un día extenuante de trabajo, Señor. Traemos nuestras cargas ante ti, Señor. Sabemos que contigo nuestro yugo es fácil, Señor. Sabemos que tú has prometido, Señor, ayudarnos en todo tiempo, en todo momento, y así lo hemos visto. Gracias, Señor, por tu perfecto plan de salvación. Señor, te pido, mi Dios, que bendigas la vida de mis hermanos con entendimiento, para que ellos, Señor, puedan a través de la palabra empezar a transformar sus vidas de modo que te agrade la manera como ellos viven. Señor, que entendamos que el tiempo de Dios es perfecto cuando hacemos tu voluntad, Señor. Si nosotros examinamos nuestra manera de vivir y nos damos cuenta que aún el pecado nos domina, que aún nos cuesta comunicarnos contigo a través de la oración o de la palabra, sería un indicativo de que nuestra manera de vivir no es la que a ti te agrada, Señor. Si cuando examinamos tu respaldo nos damos cuenta que siempre vamos de derrota en derrota, Señor, también sería un indicativo de que necesitamos suplicarte que nos ayudes, que nos bendigas como lo hiciste con Salomón. Si al examinarnos, Señor, nos damos cuenta que no obedecemos tu palabra con cosas como, por ejemplo, orar a diario, predicar el evangelio a los inconversos, ir a la iglesia y congregarnos, si en esas cosas que son básicas no estamos cumpliendo tu palabra, deberíamos preocuparnos, Señor, y deberíamos, adicional a examinarnos, empezar a darnos a nosotros mismos un tratamiento para que nuestra vida comience a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos para entender esta palabra y llevarla a nuestra vida diaria. Sabemos que son tiempos donde el ser humano, Señor, se exalta a sí mismo, donde el ser humano tal vez se olvida un poco de ti, aunque en esencia celebran supuestamente tu llegada al mundo como un bebé, Señor. Pero la realidad es que muy pocos se acuerdan siquiera de leer un texto bíblico durante este tiempo en el que celebran tu nacimiento, Señor. Muy pocos se acuerdan de hacer una oración a ti, Señor. Eso pasa porque no viven la palabra de Dios. Sencillamente la tienen de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de ti. Señor, que nosotros no cometamos ese mismo error, sino que tú estés en medio de esta Navidad, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas, que haya una oración, que haya un tiempo para la lectura de la palabra en familia, Señor, que aparte de la cena y del compartir con la familia, tomemos un espacio de tiempo para podernos comunicar contigo, que eres la esencia de este tiempo, Señor, donde recordamos que el Dios eterno envió a su Hijo eterno a morir en una cruz, viniendo como un niño, viniendo como una célula, viniendo como un feto, viniendo, Señor, a este mundo en un establo. Allí estuvo el tesoro más grande del universo, en un establo. Allí nació el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi amado Rey. Te anhelamos, Señor. Anhelamos los cielos abriéndose para que tú, Señor, montado en un corcel blanco, desciendas de las nubes a recoger tu iglesia, a juzgar este mundo perverso. Señor amado, muchísimas gracias por escucharnos, Señor. Gracias por guardarnos hasta hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por guardar a mis hermanos, a mi familia, Señor. Gracias por los que has traído a la fe, Señor.
Te ruego por los que han abandonado, por los que se han apartado, Señor. Tráelos de nuevo, por favor. Señor, ayúdanos a ser valientes para proclamar tu palabra, Señor, para cumplir tus propósitos. Amado Señor, te pido que bendigas a mis hermanos en cada una de sus familias, en lo que harán el día de mañana, Señor. Ayúdales, por favor. Ayúdales, mi Señor. Bendice los hogares colombianos. Bendícelos con santidad, con amor por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleja de nuestro país el licor, la prostitución, la drogadicción, los juegos de azar, Señor. Te rogamos, Señor, yo te clamo a ti. No me importa, Señor, si soy el único que clamo para que nuestro país sea un país que viva para la gloria de Cristo, Señor. Tú escucharás nuestra voz. Tú la escucharás, mi Señor, así lo has prometido. Gracias, mi Rey, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y si así el Señor lo permite, estaríamos entonces hasta el día lunes, mis hermanos. Recuerden que el día de mañana tenemos culto a las 6 en la iglesia. Y el día sábado es festivo, no haríamos grupo de oración ese día. El día domingo es culto normal en la iglesia y hasta el día lunes nos volveríamos a ver. Que el Señor me los bendiga muchísimo, que el Señor les permita estar en medio de su protección. Que estén muy bien.